bienvenida a nuestra compañera María Ferreño. Bien, bravo, bravo, bravo. María Ferreño, compañera en Tecnofor, Atlassian Subject Matter Expert, SME. Y, por ejemplo, o sea, a ver, es que si no nos ponemos nombres fancy nosotros. Y además, Atlassian Champion. Eres una de las creadoras de contenido que reconoce Atlassian a nivel internacional, porque publicas todos los lunes, ¿en serio? ¿Novedades sobre Atlassian? Incluso. Y más incluso, más de todos, pero los lunes fijo, ¿no? Los lunes es el fijo. Vale, pues os recomiendo seguir a María en redes sociales. El escenario es tuyo. ¿Debería lanzaros otra cosa? A ver, ¿me desconectáis un segundo solo, por fin? Para asegurarnos que esté lanzando la correcta. ¿Todo ok? Venga. Vale, genial. Pues entonces, altas para hablar de robo y de inteligencia artificial dentro del ecosistema de Atlassian. Voy a empezar un pasito más atrás. Vale, voy a empezar por el principio de algo que creo que todavía no está del todo claro y normal, porque literalmente esta imagen tiene 2 semanas de vida. Así que normal si no habíais llegado a ella todavía o si este concepto no ha calado. Estamos intentando que cale fuertemente, recorriéndonos España en un coche, Pablo y yo, y yendo a todas las ciudades a contárselo a todo el mundo. Así que hoy os toca a vosotros. ¿De qué va esto? No sé si os dais cuenta, pero hace muchos años que ya no hablamos solo de Jira o de Jira Service Management. De lo que hablamos ahora es de una plataforma cloud Atlassian que realmente está compuesta por todos esos instrumentos o músicos que veis ahí, ¿no? En algo que se parece bastante a una orquesta. Tenemos un montón de aplicaciones, todas ellas tienen ayuda de un montón de agentes y todas ellas tienen un director de orquesta que se llama Robo. Y a mí siempre me dejan la mejor parte, que es hablar de la última novedad que hay en el ecosistema de Atlassian. Este es mi 3er año consecutivo en el ITSM Day y siempre tengo la suerte de que me dejan la niña bonita y este año la niña bonita es Robo. Y no solo este año, sino que de aquí a futuro lo va a ser y vais a entender muy bien por qué. Hace ya bastante tiempo, año y medio, casi 2, que tenemos integrado dentro de la suite de Atlassian todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial. La propia de Atlassian, Atlassian Intelligence, fácil y sencillo, que básicamente incluye funcionalidades extra en todos los productos o aplicaciones que ya conocemos. Bueno, si yo ya utilizaba Jira, pues con Atlassian Intelligence puedo hacer que mis tareas pues al final tengan más información de la que obtenía yo. Si yo ya trabajaba en Confluence, pues puedo pedirle a Atlassian Intelligence que me resuma las páginas que yo ya creaba. Hay más de 37 ahora mismo funciones con inteligencia artificial, algunas os las enseñaba antes Tony o Anand, que básicamente te facilitan un poco tu día a día y te agilizan acciones que de forma natural ahora mismo estás haciendo manualmente, ¿vale? Sin ningún tipo de automatización. Todo eso ya lo tenemos. Ahora, ¿cuál es la gracia de Atlassian Intelligence? ¿Qué hace Atlassian Intelligence diferente a cualquier otra inteligencia artificial con la que ya trabajáis? Básicamente que conoce el contexto sobre el que está trabajando, porque nos conoce a nosotros, conoce con qué tareas trabajamos, conoce con qué equipos trabajamos, conoce incluso cuáles son las personas que se relacionan con nosotros o el tipo de información que dejamos en nuestras páginas. Y todo ese contexto es el que le permite darnos unas respuestas adaptadas realmente a nuestra realidad. Todo eso sucede gracias a la magia del Teamwork Graph. Esta capa intermedia que tenemos dentro de nuestra plataforma Atlassian Cloud y que no hay ninguna otra herramienta SaaS que tenga, es lo que le da realmente la potencia a Atlassian Intelligence y a Robo, que veremos ahora mismo a continuación. ¿Cuál es la gracia de ese Teamwork Graph? Como os decía, si vosotros ya estáis trabajando en Jira, en Confluence, en Jira Service Management, en Bitbucket, en Compass, da igual, solo con que tengáis un usuario en atlassian.com, el Teamwork Graph empieza a trabajar. ¿Y cómo empieza a trabajar? Pues básicamente conociendo cuáles son nuestros objetivos, si ya los hemos puesto en Jira, conociendo cuáles son las páginas en las que trabajamos, conociendo cuáles son los equipos de los que formamos parte y en los que está nuestro usuario, conociendo cada cuánto hacemos un sprint, o conociendo incluso cuáles son los componentes o los repositorios que tenemos vinculados a nuestras tareas, conociendo cuáles son las campañas que tenemos programadas o cuál es el roadmap previsto para cada una de las tareas en las que trabajamos, y de ahí hasta donde queráis llegar, porque de vosotros depende toda la información que le deis a Atlassian, en base a la cual va a coger para poder daros las mejores respuestas posibles. Esto llega a absolutamente todos los aspectos del ecosistema Atlassian Cloud. Da igual que tú estés trabajando solo en un pequeño proyecto o que simplemente entres en un portal a generar una incidencia. Eso es más que suficiente para que ese Teamwork Graph empiece a trazar toda esa red que le va a dar información a Atlassian Intelligence para las respuestas que te va a devolver.
Entonces, la gracia de todo esto es que ese contexto supone un antes y un después en cómo nos relacionamos con todas estas herramientas que forman parte de esa suite en la que trabajamos. Porque aunque en un mundo ideal sería estupendo pues que todo estuviese en Atlassian, la realidad es muy diferente a eso. Al final tenemos muchos otros entornos entre lo que nos movemos. Entonces, ¿qué sucede por norma general? Si yo estoy trabajando con 3, 4, 5, 6, 7 herramientas diferentes y quiero ver analítica de cada una de ellas, voy a tener que entrar en cada una de ellas para ver los datos que me puede sacar. Como el Teamwork Graph ya sabe exactamente en qué herramientas trabajas y tu usuario qué conexiones tiene entre ellas, directamente te vas a Atlassian Analytics y en un único punto de encuentro tienes toda la información que te haga falta. Centraliza y sincroniza toda la información que forme parte de tu ecosistema para facilitar que para un usuario el acceso a la información pues esté lo más accesible posible, que es así a priori lo que debería. Ahora mismo crear reglas de automation lo podemos hacer cualquiera. Es gratuito, es súper fácil, no requiere ningún tipo de código y en cualquier momento podemos generar una. Tanto para nosotros como para cualquier proyecto que antes comentábamos. Un usuario no se dio cuenta y empezó aquí a crear reglas para todos. Sí, sí, es tan fácil que eso puede pasar. ¿No es mejor todavía que si Jira ya sabe el tipo de acciones que realizamos y ya ha visto cómo nos movemos, que nos genere automáticamente la regla de automatización por nosotros? Gracias a ese Teamwork Graph, Jira ya sabe qué hago con mi equipo, cada cuánto tiempo estoy dejando un comentario recurrente, por ejemplo, y directamente ya me recomienda, oye, yo creo que deberías crear esta regla y además avisar por Slack a tus compañeros, porque veo que tenéis conexión, para que esta comunicación le llegue pues, todos los lunes. Otra cosa bastante recurrente, la gestión que hacemos del email. Eso que decíamos antes de que hay muchos usuarios que todavía no llegaron ni al portal, a generar peticiones en el portal. Si estamos en ese punto y simplemente nos están enviando emails, seguramente nos llegan esos emails de peticiones, pero también emails de notificaciones de cualquier otra herramienta con la que estamos trabajando. Y la única forma que tenemos de priorizar qué hacemos es confiar en la gestión del email de cada uno. Que esto a veces sale bien, pero muchas otras veces sale bastante mal. Gracias al Teamwork Graph, lo que podemos hacer es tener un Atlassian Home donde tenemos acceso a absolutamente todo lo que pase a nuestro alrededor, con las notificaciones de cualquier herramienta que tengamos conectada, sin necesidad de abrir pues, 7 pantallas diferentes y pudiendo priorizar pues, qué es lo más importante para nosotros en cada caso. Como os decía, al final, cualquier otra herramienta de inteligencia artificial nos va a dar respuestas lo mejor que pueda, a pesar de que Aníbal cree que todavía no son muy buenas. Va a hacer lo mejor que pueda, pero teniendo en cuenta que solo tiene una parte sesgada de la información. Atlassian Intelligence lo que hace, y Robo veremos ahora, va a ser darnos esas respuestas en base a todo el contexto que está a nuestro alrededor y que ya conoce de nosotros, de nuestros usuarios. Con lo cual, pues así a priori, los resultados son bastante mejores de lo que obtendríamos normalmente y sobre todo más afinados a la realidad en la que nos estamos moviendo. Entonces, en todo este contexto de Atlassian Intelligence y cuando ya llevábamos meses trabajando con Atlassian Intelligence, llega Atlassian el año pasado en el Team 24 y dice, hey, tenemos algo nuevo, eso nuevo se llama Robo y tenéis que conocerlo. No solo tenéis que conocerlo, sino que va a formar parte de vuestras vidas a partir de ahora y ya no se va a ir. Entonces, os pongo un vídeo súper rápido, es solo 1 minuto, que explica muy bien qué o quién es Robo. Have you met the newbie? How does he know so much about everything? It's his first day. Yeah, he's amazing. He just wrote a blog post for me. It was brilliant. It was nothing. So, I need to write a job description for a new role on my team. And we'll need interview questions for the candidates. Done and done. Wait, what? We need to revise taglines and build social posts for the new campaign. Be right back. Okay, I've dropped some ideas for those in the chat. Okay. I reviewed your procurement contracts. They're in good shape now. You should make sure that code doesn't introduce any security risks. Like this. Boom. Thanks, newbie. Hey, Wait, there's more newbies? Yeah, there's lots of them. They work together and with us to get so much done, it's ridiculous. Wow. We're ready to launch 3 months ahead of schedule. How's that even possible? The newbies. Couldn't have done it without them. Without who?
Vale, pues esto es robo. Bueno, esto era robo hace 3 semanas, pero creo que el mensaje todavía se entiende y no hay un vídeo mejor todavía. Al final, robo es cada uno de esos compañeros de equipo que tú echas en falta y que quieres incorporar, que hagan algo súper especializado, que formen parte de tu día a día, del tipo de tareas que haces y que, bueno, necesitas darles una acción para que al final agilicen el trabajo que tú estás haciendo como equipo. Entonces, ¿qué es robo ahora mismo? Robo ahora mismo son 3 aplicaciones que veis aquí abajo: búsquedas, chat y estudio, y tantos agentes como se nos ocurra, hasta donde llegue nuestra imaginación. Eso es robo. Robo es el orquestador de toda nuestra plataforma Atlassian Cloud. Si recordáis la gráfica anterior, robo está literalmente en el centro de absolutamente todo lo que pasa en nuestra plataforma Atlassian Cloud. Porque robo es capaz de escuchar, es capaz de ver, es capaz de leer, es capaz de realizar acciones y es capaz de realmente marcar un antes y un después en cómo nosotros trabajamos con los agentes virtuales de inteligencia artificial. Os lo voy a enseñar, ¿vale? No solo tenéis que creerme, también podéis verlo en vivo y en directo. Y lo mejor además es que podéis probarlo. Robo, como ya se anticipaban antes, mi charla tiene muchísimos spoilers hoy. Ya desde primera hora me habéis destrozado todos los anuncios que iba a hacer yo. Así que sí, es gratis para todos. Podéis utilizarlo desde ya en cualquier instancia de Jira, al menos pagando estándar, ¿vale? Para las gratis, ¿no? Pero a partir de ahí, para el que quiera, no importa el número de usuarios que tengas, no importa el tipo de producto que tengas, lo activas y empiezas a usarlo. Porque, en general, para todo ayuda bastante, pero en concreto en Atlassian ayuda mucho tocar las cosas, probarlas y trabajar con ellas. Y entonces te das cuenta de realmente cómo funcionan, ¿no? o qué quieres hacer con ellas. Entonces, lo primero, motor de búsqueda. Pensad que no sé en qué número de usuarios en Atlassian estamos ahora mismo. ¿Te lo sabes, Pablo? ¿Número de usuarios de Atlassian en el mundo? Claro, el tema es que pensad que todos esos cientos de millones, que no me sé el dato ahora mismo, ya estamos utilizando búsquedas en Jira. Eso quiere decir que ahora mismo el motor de búsquedas quizá más utilizado en el mundo ya es el motor de Atlassian. Vale, pues ese es RoboSearch. RoboSearch es la herramienta de búsqueda corporativa, seguramente más utilizada ahora mismo a nivel mundial, que no solo nos va a ayudar a encontrar cualquier cosa que tengamos en Atlassian, sino también cualquier cosa que exista fuera de Atlassian. Y aquí viene la mejor parte. Cuando nosotros hacemos una búsqueda en nuestro ecosistema, los resultados que nos da, nos los va a dar estén donde estén. Simplemente tienen que existir. Si yo trabajo en Google Drive porque me gusta más tener la documentación ahí, si yo trabajo en Figma porque estoy en el equipo de diseño, si yo trabajo en Miro, si yo tengo un GitHub, un GitLab por ahí conectado, da igual lo que tengas. Si existe y le das permiso a Robo para que acceda, cualquier búsqueda que hagas la va a localizar esté donde esté, dentro y fuera del ecosistema. De ahí la gracia de que al final no perdamos ese tiempo del que hablábamos antes de me voy a sitios diferentes a localizar en cada uno la información que me haga falta. No, un único punto de encuentro desde el que puedes localizar cualquier cosa. Puedes filtrar que lo que encuentres sea solo de un tipo de información o de plataforma, ¿no? De herramienta, a partir de la búsqueda que hagas. Recordad, Robo es ese punto de acceso y a partir de ahí tú luego ya te mueves hacia donde quieras y como quieras. ¿Y cómo funciona esto? Pues básicamente gracias a los llamados conectores. A día de hoy tenemos ya 50 de caja, pero además podemos construirnos el que nosotros queramos, ¿vale? Para cualquier herramienta que igual algunos no conocemos, pero existe por ahí, la podéis conectar también con Robo. ¿Cómo sucede la magia? Yo le digo a Robo dónde quiero que busque, por supuesto, cualquier herramienta SaaS con la que estemos trabajando a nivel corporativo, y a partir de ahí, cualquier búsqueda que yo haga, Robo la va a localizar. Como os digo, tanto si está dentro de Atlassian como si está fuera de Atlassian, ¿vale? Absolutamente cualquier parte. Eso cambia completamente las reglas de juego de lo que estáis haciendo ahora de seguramente iros a Google o iros a Google Drive y buscar ahí entre los documentos que tienes, luego te vas a Jira y buscas en concreto entre las tareas que tienes en tu lista y luego te vas al correo a buscar cualquier otra cosa que tengas. Bueno, la idea es que si centralizas absolutamente todo, el acceso a la información también va a fluir mucho mejor entre todo el equipo. Para los nostálgicos o para alguno que todavía quede en Data Center, el hilo de esperanza se llama conectar tu Confluence o tu Jira con el entorno cloud, ¿vale? Para cualquiera que no quiera migrar a un entorno cloud, que ya os digo que es la única opción posible, si queréis seguir viniendo a mis charlas año tras año, esta es la única opción, ¿vale? Sí que podemos hacer una conexión entre Jira y Confluence Data Center, la de Confluence ya está lista, la de Data Center estará pronto, para que también desde Robo, desde su versión cloud, desde cualquier lugar en el que nos encontremos, pues localicemos información que tengamos en cualquier Confluence Data Center.
Una de las partes que a mí más me gusta, no tengo que tener ningún tipo de criterio de cómo hago esas búsquedas. Puedo utilizar cualquier lenguaje coloquial exactamente igual que si le preguntases a un compañero y eso es suficiente para que Robo encuentre lo que te haga falta. Vale, lo digo porque habitualmente nos olvidamos, ¿cómo se llamaba este proyecto en concreto? O cómo quedamos en esa nomenclatura, lo que sea. Da igual, lenguaje coloquial y Robo lo encuentra. Y lo mejor, desde cualquier parte. Esto es Google Chrome. Desde cualquier explorador o navegador os descargáis la extensión y le preguntáis a Robo exactamente igual que si buscarais ahora mismo seguramente en Google, que es uno de los más utilizados, ¿no? Eso es lo único que tenéis que hacer. Más fácil y más disponible, se me ocurren pocas cosas, ¿no? Tenéis acceso desde donde estéis. Si estáis en un documento, en un PDF online y queréis utilizar Robo desde ahí, desde las búsquedas, también podéis hacerlo. Si estáis editando un documento de Google y desde ahí mismo queréis hacer búsquedas, desde ahí también podéis hacerlo. Desde cualquier sitio, disponible para todos en cualquier momento. Cosillas gracias a esas búsquedas. En el momento en el que Robo ya me conoce y sabe también el tipo de criterios que busco, me da información ampliada de lo que yo podría encontrar a día de hoy, por ejemplo, si estoy en un Jira desconectado, ¿no? En un data center. Pongamos por caso que alguien se incorpora al equipo, esos procesos de onboarding que veíamos antes para recursos humanos, simplemente si busco en Robo a esa persona, ya me va a generar unas llamadas Knowledge Card con toda la información que tengo de esa persona. Y no solo las tareas en las que ha trabajado, sino los documentos que ha creado, el equipo al que forma parte, si hay un rol o una jerarquía dentro de las personas con las que trabaja también, si ha activado alguno de los agentes también, si... Toda la información que tenga me la va a proporcionar, que facilita mucho que alguien se incorpore y sepa un poco con quién se está moviendo y con quién tiene que hablar. Tema de definiciones. Robo no solo busca, sino que aprende con lo que busca. ¿Qué quiere decir esto? Que si existe una serie de palabras claves que para nosotros es importante que el resto de la empresa también entienda, nosotros podemos darle contexto a Robo y explicarle o decirle cuáles son esas definiciones, ¿no? Cuál es el significado de eso que estamos buscando. En este caso, el nombre de un proyecto. No solo va a encontrar esa definición, sino que es capaz de cruzarla con la documentación que tengamos, con otras tareas que estén creadas y darnos el contexto global de lo que sea que necesitemos de este proyecto. Y a partir de ahí es donde podemos empezar a tirar realmente del hilo. ¿Cómo? Gracias al chat. Si yo ya he encontrado, ya he localizado una definición, Robo ya me ha dicho, después de esa búsqueda que he hecho, qué significa exactamente, genial, tenemos un chat abierto, igual que ahora mismo estáis hablando con ChatGPT, y le podéis preguntar lo que a vosotros os dé la gana. Si a mí ya me ha dicho de qué va ese proyecto, a partir de ahí yo le puedo preguntar, oye, genial, pues ahora cómo tengo acceso a ese proyecto, ¿no? Dame más información. Igual que ahora mismo le estáis preguntando quizá a un compañero, pues ese compañero virtual debería ser Robo. El cierre del círculo. Si ya me dice cómo tener acceso, ¿por qué no me lo gestionas tú directamente, ¿no? En el propio chat de Robo podéis pedirle que realice cualquier acción. No va a hacer nada sin vuestra validación y vuestro consentimiento, pero si ya os ha dicho cómo se da acceso a un proyecto, si ya os ha dicho cuáles son los pasos a seguir y además ya os ha generado la tarea para ello, lo único que vais a tener que hacer vosotros es confirmar, porque en el log va a salir que lo hicisteis vosotros, ¿vale? Robo os ayuda por detrás, pero la cara visible seguís siendo vosotros, que sois los humanos que vais a formar parte del proyecto, ¿no? Pero digamos que ese chat facilita toda esa interacción de la forma más sencilla posible para que siempre tengáis disponible a alguien con quien hablar, a alguien con quien preguntar y que, bueno, ya parte con todo ese contexto de entrada que seguramente nosotros omitimos parcelas, ¿no? Que no conocemos al completo. La tercera aplicación, para los que estabais atentos, ¿no? Aparecían 3 en el gráfico, rodeadas de un montón de agentes. La tercera se llama Robo Studio, que básicamente va a ser un poco el punto de encuentro que utilicemos para generar, crear y para lo que nos guste cacharrear. Si os gusta probar e investigar, Robo Studio va a ser el sitio seguramente en el que más tiempo paséis. No solo para crear agentes, que veremos ahora lo fácil que es crearlos, no solo para generar reglas de automation, sino para generar activos, para generar esquemas de objetos, para ampliar vuestra CMDB, para generar hubs o dashboard de seguimiento. Este Robo Studio, como al final veíamos que era ese director de orquesta, pues orquesta también toda la creación de elementos que nos hagan falta en una plataforma Atlassian Cloud. Por supuesto, sin ningún tipo de código, todo con recomendaciones basadas en ese Teamwork Graph del que tiene contexto de toda nuestra organización y a partir de ahí pues depende, como os decía, hasta donde llegue nuestra imaginación o hasta donde lleguen las capacidades que tengamos para hacer estas creaciones. Ahora, vamos a la magia. Agentes. Por ahora son infinitos, no sabemos si en algún momento va a haber un límite de agentes que podamos crear, pero a día de hoy son totalmente infinitos.
¿Por qué? Porque depende de las ideas que tengamos para crearlos. Igual que veíais en ese vídeo los newbies, que a mí me parece como muy sencillo de entender de primeras, que realmente si tenéis una necesidad y una tarea especializada que necesitéis que alguien haga, ese va a ser vuestro agente robo. Y va a ser vuestro porque esas tareas seguro solo las hacéis vosotros. No hay problema ninguno, va a ser diferente a la de cualquier otra compañía. Ahora, no hay que empezar de cero. Atlassian, como siempre, nos da una serie de templates y de plantillas, que en este caso son los agentes out of the box, para que podamos empezar a trabajar con ellos desde ya y a ver realmente cómo funcionan. Cuando se presentó esto teníamos 7. Chulísimos, pero 7. Todavía no había dado tiempo a desarrollar un poco cómo iba esto. Antes alguien en alguna de las pausas me preguntaba, ¿pero cómo de maduro está esto? En menos de un año tenemos 37. Y hace 2 semanas se presentó en disponibilidad general y gratis para todo el mundo. Con lo cual, literalmente cada semana el número de agentes va a crecer exponencialmente. No os voy a enseñar los 37, tranquilo, sobre todo porque no me da el tiempo para tanto. Os voy a enseñar los que están más ligados a equipos de Service Management, los que están más ligados a procesos que creo que podéis reconocer más en vuestro día a día, pero el ordenador y yo estamos aquí, si queréis ver cualquier otro en directo no hay problema ninguno. Porque realmente cualquier cosa que ya esté creada ayuda mucho a visualizar realmente hasta dónde puede llegar, ¿no? Luego ya a partir de ahí que venga la creatividad y poneros a crear todo lo que se os ocurra. Vale, el primero de ellos, este es el Ops Guide. Cualquier agente súper importante trae su descripción de todas las acciones que puede hacer, cómo nos puede guiar y exactamente cómo funciona. Vale, este agente en concreto lo crearon básicamente para que... No sé con cuánta nitidez sois capaces de verlo ahí. Creo que igual os lo tenéis que imaginar un poquito. Si no, luego os lo enseño en directo también, que lo tengo cargado. Básicamente este agente, su nombre es bastante intuitivo, pero nos guía en el proceso de gestión de incidentes. En este caso ha entrado un incidente. Lo que yo le pido a la gente es que me enseñe cualquier otro incidente relacionado a este que me pueda ayudar a resolverlo. Pero es que además lo que le pregunto es si ya sabe cuál es la causa raíz de este incidente. Si además ya sabe la causa raíz porque es capaz de ver situaciones similares o casos parecidos en los que ya haya pasado, genial, entonces ayúdame a responderle a esa persona y dime cómo le tendría yo que poner un comentario en base a otros casos relacionados que hayan sucedido. Le puedo decir además que me diga qué otras personas de mi equipo han trabajado en incidentes similares, por si tengo que hablar con humanos en algún momento y preguntarles, oye, esto no me está quedando claro, ¿cómo lo tengo que hacer o resolver? Y puedo pedirle además que me genere los post-incident review. Tiene como 12, 13 acciones disponibles solo este agente. ¿Vale? Este agente lo han creado por y para esto, para que nos ayude en todo este proceso guiado de resolución de incidencias, de entender el contexto alrededor de esas incidencias, de darnos casos relacionados y de que nos ayude a entender pues, cómo poder resolverlas de la mejor forma posible en base a algo que ya hemos hecho, que esto da mucha rabia, ¿no? A veces cuando un agente se tira horas o días investigando algo que en realidad ya hemos vivido hace un mes o la semana pasada, ¿no? Pues precisamente para eso nació este agente. Hay otro agente que es para principiantes, diría yo, que es el Service Request Helper, que este está genial para cuando una persona se incorpora, quizá con menos experiencia o simplemente con menos tiempo en la empresa en la que entra. Este ya sí que es el básico de los básicos, y es que, mira, es que no sé ni dónde está nuestra base de conocimiento, no sé ni a dónde tengo que ir a responderle con la información a los usuarios, así que este agente parte desde el principio. Desde el principio literal de, oye, es que me entró un ticket y que no sé lo que tengo que hacer después. Vale, tranquilo, el agente robo ya te dice, oye, mira que todos estos se resolvieron de la misma manera, cógelos de referencia. El resumen es que tienes que hacer literalmente esto y además lo que le tienes que responder es esto. O sea, más fácil imposible, ¿no? O sea, facilitarle la vida a cualquier agente nuevo que se incorpore desde el primer momento y además que ha sido programado un poco con las acciones más recurrentes que en este caso en este equipo tenían pues en la primera semana de vida, por así decirlo, ¿no? Muy orientado a ese caso en particular. Lo mejor, esos agentes, si os estabais fijando ahora, yo simplemente lo que estoy haciendo es que en el momento en el que me entra una incidencia, simplemente le escribo, oye, agente X, en ese caso era el Service Request, porfa, ayúdame a resolver esto, ¿no? Y voy conversando con él para que me ayude en el proceso. ¿Qué puedo hacer yo? Directamente meter a esos agentes en una regla de automatización. No tengo ni siquiera que solicitarle ayuda a los agentes, sino que en el momento en el que sucede una acción, el agente empieza a trabajar solo, desde el minuto 1.
Tenemos un agente que es el Service Triage. Antes os hablaba Tony de todos estos casos en los que, bueno, que ese triaje se complica un poquito porque hay que improvisar mucho sobre esas incidencias que llegan sin información, sin datos y demás. Este agente fue programado para que cada vez que entre una incidencia en la que el título, pongamos por ejemplo, no se entiende, básicamente porque es necesito ayuda, por favor, mi ordenador está explotando, lo que sea, el agente lo que hace es revisar todos esos datos que están incompletos y automáticamente, simplemente porque un ticket se haya creado, lo que va a hacer es cambiarnos el título si no es comprensible, cambiarnos la prioridad si no tenía la prioridad adecuada en base a la matriz que teníamos, dejar un comentario si es que la información que había dejado el usuario no es clara, vincularlo con un artículo si es que el usuario cuando creó el ticket pues no vinculó con ese enlace que nosotros le pedimos en la descripción. En definitiva, lo que hace es ir por detrás de cualquier ticket que haya creado una persona y automáticamente se pone a trabajar. Aquí sí no espera por nada, porque ya tiene unas acciones muy concretas y tiene un trigger muy concreto en el que tiene que empezar a trabajar. Vale, pensad que cada uno de esos agentes que nosotros podemos crear se pueden lanzar automáticamente desde cualquier regla de automatización. ¿Vale? Lo que facilita pues, que este proceso ya no solo sea mucho más ágil gracias a los agentes, sino que empiece en cualquier momento gracias a esas reglas de automatización. Os enseño dos súper rápido porque todavía me quedan 5 minutillos, solo para que entendáis otros casos de uso que igual pues, os vienen bien en vuestra realidad. Este es el agente Transcript to Insight. Básicamente esto lo que hace es que cuando terminamos una reunión, que al final tenemos todas las notas de lo que ha pasado en esa reunión, que nos la hace sola cualquier herramienta de meeting que estemos utilizando, el agente lo que hace es analizar esas notas y darnos los insights que teníamos que hacer después de esa reunión. Oye, si en la reunión hemos comentado que ha habido un problema con esta incidencia, automáticamente el propio agente te recomienda, mira, a ver, revisad esta incidencia porque aquí hay algo que deberíais tratar. O, oye, envíale esta información que quedasteis en ello y que estaba previsto en la reunión. Básicamente te da todos esos insights, te los deja ya en una página de Confluence e incluso te le asigna las tareas a las personas de tu equipo que las tengan que hacer. Si vosotros estáis en una llamada, atended a la llamada y que en cuanto colguéis, el agente de robo, el Transcript to Insight, ya se encargue de todo lo demás. Esa es la idea principal. Y ya por último, uno que se sale un poquito de ITSM, pero que a mí me gusta especialmente, que es el Issue Organizer. Porque sí, vuestros Jira suelen ser poquito caos. ¿A qué le llamamos un poquito caos? Pues a tareas que se crearon y que llevan 2 años sin que allí nadie haya mirado para ellas. A tareas que se crearon que deberían estar asignadas seguramente a una épica, una funcionalidad, un algo, y que están por allí solas en el universo. Lo que hace el Issue Organizer es encontrar todo lo que está por ahí perdido, que no forma parte de nada, y te lo organiza automáticamente. Y todo aquello que no se ha usado en los últimos 2 años y que nadie va a echar en falta, pues las elimina. Porque al menos que lo que tengamos sea algo que realmente podamos ver y que luego las métricas que tengamos pues, sean un poco reflejo de la realidad en la que nos movemos. Como os digo, hay 37. O sea que, como veis, de todo tipo de casuísticas diferentes y de, bueno, un poco todos los casos de uso que se fueron encontrando hasta ahora. Por supuesto, cada uno de ellos, como os decía, tiene un poco su fecha, o sea, su ficha técnica, ¿vale? Con todo lo que trae el agente exactamente y lo que puede hacer, todas las acciones que están previstas y todos los prompts que están marcados para ese agente. Esta es la forma de crear un agente, lo que veis en pantalla. Es así de sencillo. Simplemente tenemos que darle unas preguntas, simplemente tenemos que ponerle un prompt y a partir de ahí darle pues, una serie de decisiones o de acciones que va a tomar en base a la acción que empecemos. Porque sí, podemos crear nuestros propios agentes, tantos como queramos, tantos como se os ocurra. Los que lleváis aquí varios años viniendo al ITSM Day, igual me oísteis decir varias veces que lo más importante es la idea y lo que pensamos antes de ponernos a hacer. Tanto si queremos construir una CMDB, como si queremos hacer un discovery de nuestros activos, como si... Da igual, antes hay que pensarlo. Con los agentes pasa lo mismo. Realmente tenéis que pensar muy bien qué tarea queréis que hagan. Igual que si contratáis a un compañero y queréis que trabaje en algo en particular, ¿no? Tenéis que pensar muy bien en qué queréis que trabaje. Cuanto más amplio dejemos la cosa, pues el agente más perdido se verá. Pues así funciona. Decidís qué queréis que haga, le dais las acciones en particular y el agente estaría creado. Si no queremos ni llegar a esto, también podemos pedirle al chat de robo que os cree el agente directamente. ¿Vale? No hay que hacer absolutamente nada. ¿Dónde viene el curro? En que luego esos prompts pues, realmente coincidan con vuestra realidad, en que luego las acciones que le pidáis tengan que ver con el proyecto que tenéis configurado, en que luego el proceso, pues lógicamente, siga lo que vosotros teníais en mente
pero realmente a nivel técnico es tan sencillo como esto. Uno súper rápido. ¿Qué pasa habitualmente? Estos agentes, por ejemplo, se crearon pues, desde Estados Unidos, Australia, donde sea. Digamos que el carácter no es exactamente igual que el nuestro. El agente que creamos hace un par de semanas en Tecnofor se llama Sabelotodo. ¿Por qué? Porque tiene nuestro carácter, porque responde a los tickets como nosotros responderíamos. Así que le hemos pedido que cada vez que yo busco algo en mi base de conocimiento y le pido que responda a los tickets, lo responde como yo lo haría, o al menos muy parecido. Le hemos dado una serie de acciones que queremos que haga para que el carácter sea más similar a lo que haría un técnico. Porque, como decíamos antes, esto de sentirse un poco, no estoy hablando con un humano, pues llega a un punto que cansa, ¿no? La idea es que pues, el carácter sea lo más parecido a que si es un humano el que os está respondiendo. Además de los que ha construido Atlassian y de los que puedes construir tú, existe un marketplace de agentes, ¿vale? Podéis acceder, igual que ahora mismo nos descargamos cualquier aplicación y nos podemos descargar cualquier agente que otro ya haya creado, ¿vale? Nosotros mismos, por ejemplo, pues puedo subir el Sabelotodo y a partir de ahí ya que lo use quien sea, o el que sea que haya tenido una buena idea y cree que puede ser más útil para otros equipos, pues nos las descargamos desde el marketplace. Esto para que entendáis la envergadura de todo esto y hasta dónde llega. Que no es una cosita que yo use en mi Jira y nada más. No, no. Que realmente esto es un poco la columna vertebral de todo lo que suceda en vuestras herramientas SaaS, ¿vale? Hasta donde vosotros queráis llegar, lógicamente. Para que no me mate Luigi, que va a necesitar tiempo también. Súper rápido. Robo, como veis, es un buscador, es un chat, es un espacio de construcción. Son tantos agentes como queráis. Es básicamente el orquestador de toda vuestra plataforma Atlassian Cloud. Eso es Robo ahora mismo. Y digo ahora mismo porque esto va muy rápido, muy rápido. Así que quedaros con esto hoy, pero no perdáis mucho tiempo en empezar a usarlo, porque seguramente dentro de 2 meses, si nos llamáis, pues os estaremos contando otra cosa diferente. Por último, y ya termino, la cuña publicitaria. Sí, no estáis solos, os podemos ayudar. Vale, en Tecnofor acabamos de lanzar un servicio, que es Robo Agents Ignite, precisamente para ayudaros a pensar, pero no a que penséis solos, es que primero os formamos, os explicamos realmente qué hay detrás de todo esto, cómo hay que generar esos prompts, cómo hay que hablar con Robo, os ayudamos a ver en vuestro caso cuáles serían los agentes que más tienen sentido y os ayudamos a construirlo. A partir de ahí, cada uno hasta donde quiera llegar, al conocimiento que tenga, el equipo que tenga o lo que sea. Pero la idea es que le saquéis partido, porque realmente el tiempo de ahorro y el beneficio que se obtiene en los equipos es altísimo. Así que compartir es vivir. Nada más por mi parte. Muchas gracias. ¿Sí? Tenemos preguntas. Antes de arrancar y mientras dejo que vaya llegando alguna más, me hace mucha gracia cuando has enseñado las instrucciones, las instructions de un agente. Dice, así de simple, y empieza a hacer scroll, y empieza a hacer scroll. Así de simple es el texto que hay que ponerle el prompt para un agente. Es cierto que es el lenguaje natural, pero es una Biblia. Si quieres que haga, si quieres que tenga el comportamiento que tú quieres que tenga. Vamos allá. Dice así, anónimo. ¿Ves como si es que lo de hacer las preguntas anónimas dinamiza mucho? ¿Puedo usar modelos IA de propósito específico creados en mi empresa dentro de Robo? No. Hoy no. Hoy no, efectivamente. En el futuro no lo sé. Hombre, me cuesta un poco creerlo, ¿no? Porque al final hay que urbanizar esto de alguna manera, por así decirlo. Hace 2 años en Ámsterdam nos decían, no, trabajamos solo con OpenAI, un clúster para nosotros. En una de las PPTs que han mostrado ya están trabajando con otros muchos modelos y lo están abriendo. A mí no me extrañaría que en algún momento terminen dejando que dentro de tu instancia gestiones tu propio modelo y tu conector. Respuesta oficial, hoy no. Hoy no. Siguiente. ¿Es comparable Robo con Perplexity como motor de búsqueda? Pues sinceramente no te lo puedo responder. Me cuesta creerlo. Solo he visto Perplexity desde fuera, o sea, como mera usuaria un par de días. Pero me cuesta creerlo porque no sé si Perplexity conoce tu contexto, que es lo que Robo sí, con lo cual buscar podrá, pero encontrar es imposible que encuentre lo mismo.
Pues siguiente pregunta. ¿Cómo se limita el acceso de los usuarios a la gestión de agentes? Ya estamos queriendo prohibir. O sea, a ver, Antes de empezar. el mindset, acordaos de nuestro compañero Tony, que decía, no, una plataforma verdaderamente abierta por defecto y demás. Y en todos los eventos que hacemos siempre sale la pregunta de maldades que se pueden hacer con los agentes y cómo limitarlas? restringimos. Sí, o sea, cosas malas, cosas perversas. Y la otra es cómo restringimos el acceso a los usuarios para que no lo puedan usar. A ver, realmente ahora los permisos son muy abiertos, porque como os digo, pues al final esto es bastante reciente, de hecho que lo podamos usar todos desde hace 2 semanas, entonces ahora mismo el permiso como tal de creación sí que está abierto. Seguramente y dentro de muy poco vendrá la granularidad en ese sentido, del tipo de permisos de administración y uso que tengamos de los propios agentes. Ahora bien, los permisos que tengan los agentes depende del usuario que los ejecuta. Si tú eres un usuario de Jira que no tiene permiso ni para crear un campo, el agente que puedas crear va a tener la capacidad de, como mucho, reasignarte una tarea, si es que tienes permiso para reasignar, porque los permisos del agente dependen de los permisos que tú tengas. Entonces, realmente lo que debería preocuparte es la gestión de permisos que tienes ahora y no lo que Robo puede hacer con ella. Muy bien. Siguiente. ¿No existe un agente que englobe varios, como el de abrir incidentes y el de localizar las requests para los nuevos empleados? Esto termina en la inteligencia general, artificial general muy pronto. O sea, os veo enlazando cosas. ¿Qué opinas, María? Sí, o sea, yo creo que acabas antes creando uno que englobe las 2 acciones. En realidad, eso ya depende de ti. Ahora mismo tampoco hay un límite de acciones que le puedas poner a la gente, pero esto como todo, cuanto más hiperespecialices a la gente, mejorará su tarea, ¿no? Cuanto más le abras el campo, más complicado se lo vas a poner. Más que englobar, se trata de que decidas qué acciones le das en concreto a cada agente. Efectivamente, cuanto más limites el contexto, la probabilidad de que te dé una mejor respuesta y de que tú lo gestiones mejor a ese agente es mucho mayor. Siguiente. Madre mía, qué montón de preguntas. ¿Cómo sabía yo que esta era la charla que todos queríais ver? ¿Cómo y quiénes programan un agente? ¿Quiénes? Los que puedan. ¿Cómo? Ya veis que simplemente desde Robo Studio se hace en un momento. ¿Quiénes? A ver, no, realmente todos tenéis permiso para hacerlo. Y capacidad también. Yo doy por hecho que aquí sois todos listísimos, que por eso estáis en este evento. Pero bueno, hay que darle un poco de cariño, hay que practicar, hay que generarlo, igual que con cualquier otra herramienta con la que empieces a trabajar. Pero limitación no hay ninguna en ese sentido. Todos podéis crear un agente en cualquier momento. Algo que estamos viendo en el mundo de las herramientas, en la evolución a lo largo de los años, como decíamos, llevamos 20 años, pues hemos visto de todo. Estamos en un momento de pasar de procesos más centralizados hacia lo que es el citizen developer, a darle las capacidades a cada usuario que entienda cuál es su trabajo, que entienda cuáles son sus tareas y que automatice desde su tarea. Esto tiene pros y contras, como todo lo que es pendular, pero nos preparamos una charla para el año que viene. Y así os dejo el cliffhanger. Es un gran tema que viene a futuro. Si esa creación de agentes tiene que venir de un centro experto y habilite solamente unos cuantos, o darle estas capacidades a cada uno de los empleados y que decida cómo automatiza su trabajo porque es la persona que mejor lo conoce. Eso es una cuestión filosófica profunda. ¿Seguimos? Un poquito más. Sí, a ver, 2 más. Y luego nos quedamos en el networking respondiendo. ¿El contexto que conoce Robo es solo de aplicaciones de Atlassian o también de otras que se deben integrar de algún modo? Sí, exacto. El contexto de Robo es el mismo que el que os enseñaba antes de ese Teamwork Graph. En el momento en el que tú conectas esas otras herramientas, el Teamwork Graph ya es capaz de entender todo lo que hay a tu alrededor. Y por lo tanto, Robo, como conoce lo mismo que tú, va a tener acceso a todas ellas. Sí, hay que integrarlas. Hay que utilizar esos conectores que os enseñaba. Hay 50 ya nativos y luego los que tú quieras crear. Le dices a Robo hasta dónde quieres que llegue y según tus permisos y las conexiones que tenga, pues hasta ahí encontrará la información. Aquí la clave del Teamwork Graph es que de momento, y esto también es una apuesta de futuro que tenemos después de Los Ángeles, tokenizar la información de Jira ya lo está haciendo. Ahora, agruparla en partes con sentido. Si esto es un goal, es una tarea, es un miembro del equipo, con los datos de otras plataformas
tu Workday, tu ServiceNow, si es que hay alguien que lo sigue usando. Este tipo de herramientas realmente no estás tokenizando. Puedes ir a buscar, pero no estás tokenizando para generar el Teamwork Graph. En algún momento del futuro creemos que eso sucederá, pero de momento no está disponible. Y me he comprometido a que solamente había una más, pero es que las dos creo que se responden de la misma manera, las dos siguientes. ¿Qué parte de estas novedades se prestan en la modalidad de data center on-premise, ese legacy que tarde o temprano volará a la nube? Pues la única diapositiva de estas 47 que os enseñaba hoy. Y es que existe un conector para Robo con Jira y Confluence Data Center. De tal manera que si tú buscas en Robo o montas en Robo cualquier agente, va a encontrar lo que tú tengas en tu entorno de Jira o Data Center. Ahora, desde Data Center para Cloud, no se espera. Lo tienes que hacer desde tu Robo, en tu Atlassian Cloud, tal y como lo tengas. Eso es todo lo que hay. Fenómeno, pues aquí lo dejamos, hay más preguntas, esto suele suceder. Si os acordáis de ellas, en la mesa redonda respondemos las siguientes. Genial. Muchas gracias, María. Gracias.